turísticas en un destino. El turismo, y esto es un tema principal y para iniciar, es probablemente la actividad económica más transversal, que toca a más sectores económicos y sociales que ninguna otra actividad. Porque cualquier oficio y cualquier profesión prácticamente que ustedes hoy quieran enlistar, tiene un impacto directo o indirecto a través del turismo. Se tiene un beneficio o se tiene un impacto, como lo vivimos en el último año, a la disminución prácticamente de la movilidad cero y que por consecuencia el turismo se fuera casi a cero, lastimando muchas más economías de manera directa e indirecta. Y es por eso que hablar de una estrategia turística es prácticamente hablar del bienestar de toda la sociedad en un conjunto, en destinos como ustedes, también en Puebla, en donde, bueno, pues la actividad también turística es muy relevante, pero por supuesto aquí en el estado de Tamaulipas es fundamental entender cómo esta actividad hoy está empezando a incidir en muchos más sectores económicos. Ustedes lo saben, es un estado en el noreste de México con 400 kilómetros de frontera, una vida muy intensa, binacional, de muchas generaciones, en donde, bueno, pues en alguna época fuimos mismo territorio con Texas, en algún momento esta línea divisoria del río Bravo dejó a familias de un lado y familias del otro. Pero hoy la vida intensa binacional pues provoca prácticamente una convivencia en esa franja fronteriza muy interesante que hay que vivirla y hay que conocerla, pero también una costa de 400 kilómetros, una de las playas más extensas y más hermosas que tiene nuestro país son las playas de Tamaulipas y que espero que algunos de ustedes ya hayan tenido la oportunidad de estar en ellas y si no, les voy a invitar en todo momento a que las conozcan. Pero un estado con una sierra que le cruza la Sierra Madre Oriental, eh, eh, que, bueno, pues en este sentido, occidental, perdón, y la Sierra Madre es esta sierra que tiene, bueno, pues una diversidad muy importante, inclusive una reserva de la biosfera como la reserva de la biosfera del cielo. Y por otro lado, decirles también que tiene un clima semidesértico. Bueno, pues todo esto nos permite tener una diversidad muy importante de ecosistemas y por ende de actividad turística. Decimos que en el estado de Tamaulipas se pueden hacer todas las actividades turísticas que se llevan a cabo en el país y es de verdad. Todas las actividades que ustedes puedan pensar en un segmento de turismo las podemos llevar a cabo en Tamaulipas. Miren, vamos a iniciar entonces, bueno, pues con un tema que estamos viviendo y es esta reacción del turismo ante un fenómeno como la pandemia, en donde, bueno, pues necesitamos todos entender este cambio. No son cambios mágicos, ni tampoco todo lo que ha pasado en la pandemia llegó para quedarse, pero sí hay elementos que no podemos dejar detrás y elementos que debemos de seguir analizando para entender cómo vamos a beneficiar a nuestras sociedades locales en función de los cambios de la política pública para poder llevar a cabo un turismo de mucha mejor calidad y un turismo más rentable para todos. Esta pandemia, claro que nos ha afectado, claro que nos ha regresado muchos años en la actividad turística. Se habla de haber perdido casi 30 años del intercambio internacional de turistas entre países. No es un tema menor. Y haber perdido más de 1,000 millones de viajeros internacionales es un impacto económico global verdaderamente relevante. Pues entonces vamos a platicar un poco de ello para iniciar. En el mundo, bueno, pues es en efecto antes del COVID, pues cómo se comportaba el turismo en 2018, era el 3.6% de todo el PIB mundial, 1,400 millones de personas viajaban entre países en el 2018, en México el 9% valía en el 2019 antes del COVID, 44.7 millones de turistas viajaban a nuestro país de otros países y valía el turismo en divisas 24,000 millones de dólares. Para nosotros valía en este estado 6,000 millones de pesos, pero ya generaba 133,000 empleos directos y por primera vez en 2019 más de 9 millones de visitantes totales al estado
que representaba un beneficio para 400,000 familias de Tamaulipas. Esto en el contexto ya del 2020, pues fíjense el impacto. Una caída del 75% de los turistas internacionales, menos de 1,000 millones. O sea, una caída de menos 1,000 millones que es verdaderamente impactante y la pérdida estimada entre 140 y 170 millones de empleos en el mundo solamente en el turismo. Esto quiere decir que no nos vamos a recuperar, según OMT, entre 30 y 48 meses. Es así de grande este impacto. Para nuestro país, una caída del 55.3% de las divisas, 46% de visitantes totales, la caída es importantísima, 24.4 millones, que nos regresó pues prácticamente a épocas más o menos de hace 15 años. Y en este sentido, bueno, pues una caída también en turistas de llegadas terrestres y llegadas aéreas. Y bueno, pues se estima aproximadamente que nosotros vamos a tener un crecimiento en este año del 3.8% del PIB, pero pues también tuvimos un 8% en Latinoamérica de la caída. Si se dan cuenta, pues datos de mucha relevancia. Para nosotros también, en el caso de Tamaulipas, el dato fue muy importante. Nosotros perdimos 2.7 millones, 2.700.000 habitaciones, cuartos noche no vendidos, comparados con el 2019. Caímos el 46.6% de pasajeros, 821,000 pasajeros prácticamente. Hoy hemos recuperado ya casi el 60% de esos vuelos, pero un impacto en derrama económica de 4,000 millones. En todos los casos, en todos los estados y en todos los países vemos estadísticas como esta. Una caída, como lo pueden ver en el mes de abril, al 5% de la actividad aérea en los aeropuertos. Tamaulipas es un estado con 5 aeropuertos, el único estado con 5 aeropuertos, y tuvimos que cerrar 3 porque no había operación, 2 se quedaron activos, y desde el 5% de actividad hemos ido remontando poco a poco a través de los diferentes meses. Y miren, en este ejercicio ya de estadística de cómo más o menos se dio el impacto inicial y hacia dónde están los análisis, es importante empezar a pensar, bueno, ¿qué está pasando entonces con el turista? ¿Qué piensa el turista hoy? ¿Cómo inclusive voy a ir compartiendo algunas reflexiones que son todavía a nivel de percepción de lo que vivimos estas 2 semanas del periodo vacacional de Santa y Pascua, que lo voy a ir compartiendo junto con estos hallazgos. El Observatorio Turístico del Estado de Tamaulipas ha venido haciendo 3 oleadas y vamos a interpretar una 4ª oleada después de estas vacaciones sobre la actividad turística en el estado. Pero en un análisis que hicimos ya junto con otras investigaciones que hace el observatorio, fíjense cómo hay un análisis muy importante. La tecnología se empieza a convertir en un gran aliado, pero también en una imperativa necesidad de evolucionar en el turismo. 96% de los mexicanos investigaron su destino antes de planear su viaje. Antes del COVID, este dato no superaba el 60%. Quiere decir que la gente iba a recomendaciones, en muchos casos, confiando en la recomendación. Hoy, prácticamente todos los mexicanos nos metemos a internet a investigar. Aquí les doy el primer hallazgo. ¿Tu destino está bien identificado en internet? Tu destino tiene buenas imágenes, tiene buenas referencias, pero no solo eso. ¿Puedo comprar por internet? ¿Puedo cerrar mi venta? ¿Me puedo dar cuenta si mi destino es accesible para alguien? Y esto quiere decir que yo vea en una sola imagen el destino. ¿Quién lo vende? ¿A cuánto lo vende? Y si puede ser accesible en mis fechas de disponibilidad para yo poder viajar. Si yo soy capaz de cerrar este ejercicio en una sola imagen, con diferentes mensajes, por supuesto, sin saturar un anuncio, voy a tener una oportunidad de que tomen la decisión de mi destino. Y fíjense, la gente está empezando a tomar una conciencia porque, claro, está impactada económicamente, eso es una realidad. Y bueno, pues dicen que están analizando el precio después de la pandemia, que están esperando los descuentos.
que están separando una cantidad muy específica sin sin volverse locos, digamos, por irse de viaje, no importa aunque luego pague. Hoy sí hay incertidumbres de empleo, con lo cual la gente está analizando muy bien cuánto y cómo es capaz de gastar. En este sentido, pues en las preferencias de viaje lo empezamos a analizar y vemos, bueno, pues en 2020, ya después de la oleada que hicimos en el Observatorio Turístico del Estado de Tamaulipas, vemos aquí cómo el 57% de la gente viajó ya en el 2020. Mucha gente ya habrá viajado ahora y esto va a crecer mucho después del periodo de Semana Santa. El 49% viajó a destinos nacionales. Pero fíjense, de estos que viajaron a destinos nacionales, el destino urbano y el de sol y playa fue muy parecido porque incluso las playas estuvieron cerradas. Las playas en muchos destinos estuvieron cerradas por meses y nosotros, como por ejemplo, y lo platicaré en unos minutos, controlamos los aforos desde el primer momento en que abrimos las playas e inclusive, y probablemente esto ya lo saben ustedes, fue Tamaulipas el único estado que permitió acceso a sus playas vía reservación a través de una aplicación. Ya hablaré un poquito más de ello más adelante. La gente sigue decidiendo en este momento, cada vez un poco menos, pero viajar en auto propio para tratar de estar en la sana distancia y no mezclándose con grupos, y a distancias de 1 a 4 horas, 6 de cada 10, y otros 3 de 4 a 6. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a viajar con mi familia a corto radio por 2 razones. Miedo, ganas de estar cerca, miedo de viajar, y 2, porque está mi economía impactada y entonces me alcanza a un viaje relativamente cercano. Entonces, empiezo a entender una nueva tendencia por lo pronto en las próximas temporadas, a lo mejor los próximos 18 meses, de cómo va a viajar la gente. Yo lo vi en esta Semana Santa, en el operativo de Semana Santa, estas 2 semanas anteriores, cómo en efecto la región noreste, Bajío principalmente, Hidalgo, Puebla, las zonas hacia el sur del estado, fueron las que más nos visitaron durante esta vacación. En esta preferencia ya ahora, viendo una siguiente oleada hacia el 2021, ¿qué va a pasar en el 2021? 35 dijeron que iban a viajar en los primeros 3 meses. Esto, pues, ya contemplando además Semana Santa, fíjense cómo decía la gente. 56% que viaje a destinos regionales y 80% dijo no voy a viajar en Semana Santa. ¿Qué querían decir con esto? Querían decir que no iban a hacer el gran viaje largo en términos de distancia de avión o en términos de horas de vehículo, sino los viajes cortos. Así se confirmó en el periodo de Semana Santa. La gente viajó a distancias más cortas, pero también fíjense, decía 32% que solo iban a gastar entre 1,000 y 5,000 pesos y el 30% entre 5 y 10 mil. Eso quiere decir que 6 de cada 10 dijeron hasta 10,000 pesos por persona por viaje. Esto ya limitaba también, por ejemplo, el avión, que eran 6 o 7 mil pesos por lo pronto en un boleto redondo, ya no te dejaba margen para el hotel. Si lo analizan de esa manera, entonces quiere decir que la gente iba a viajar terrestre, corto radio, a destinos de influencia, y si lo piensan ustedes como destino receptor, pues debieron haber trabajado ese círculo de influencia para que la gente viniera en ese corto radio a tu destino durante el periodo de Semana Santa, ¿no? Así es como lo estuvimos haciendo en Tamaulipas, con la información que el Observatorio Turístico nos empezaba a dar. Y el 50% quería hacer turismo y otro 35% quería visitar a familiares y amigos. En este turismo familiar, en donde después de un año donde no nos hemos visto las caras, pues teníamos ganas ya también de vernos. Así es como se empezó a generar esta actividad. Esto quiere decir que se empezaron a generar diferentes elementos dentro de la cadena de valor. El destino empezó a vivir un momento distinto. Nosotros estábamos acostumbrados a ver al turismo cada vez más globalizado antes del COVID. Viajes lo más largo que pudiéramos, lo más lejos y lo más barato que pudiéramos conseguir. E inclusive ya en la cadena de proveeduría estábamos encantados comprando quesos de Nueva Zelanda para poderlos vender en nuestro restaurante. Y no lo estoy exagerando porque las grandes superficies, las tiendas de grandes superficies de marcas, pues por supuesto que los venden.
Pero ¿qué estamos entonces viendo hoy? Que el modelo turístico se movió y entonces estamos yendo a destinos más cercanos, pequeños, naturales y sostenibles. Nuestros destinos de naturaleza estuvieron llenos, nuestros parques naturales, nuestras lagunas, nuestros ríos estuvieron llenos porque la gente quería también estar en ese espacio un poco más relajado. Pero también despertamos una solidaridad hacia los destinos. En la cadena productiva empezamos ya a trabajar cada vez a más con nuestro kilómetro cero, la gente que esté cerca, para poder empezar a comprarles ese queso de Nueva Zelanda. Ahora se lo compramos al ejido de al lado del pueblo. ¿Por qué? Porque estamos empezando a fortalecer una comunidad que nos permita tener entonces una economía local más sólida. ¿Qué pasó con ese queso que le mandábamos el dinero hasta Nueva Zelanda? Pues cuando nos quedamos débiles aquí, cuando se cierra el negocio, pues la cadena de valor económica era débil. Si hubiéramos tenido una cadena más fuerte, pues seguramente hubiéramos podido aguantar más algunas empresas o micro y pequeñas empresas que probablemente desaparecieron. En lo regional, clientes y proveedores, ustedes hagan el ejercicio si están haciendo prácticas o si ya tienen un negocio turístico, vayan a su almacén, vayan a su cámara fría o a su refrigerador y vean cuánto producto tienen de lo local, cuánto del estado, cuánto del país y cuánto del extranjero. Se van a sorprender que casi nada es de casa. Se van a sorprender que no estamos fortaleciendo esto, pero está cambiando y se está moviendo en este momento de esta forma. Estamos valorando una comunidad mucho más sensible y esto es lo que está empezando a generar también este modelo. ¿Y qué nos dio el COVID también? Una amplia necesidad de seguridad sanitaria, que nos generara una sola palabra, confianza para visitarte. Y en ello, pues entonces empezamos a ver elementos de recuperación o de reactivación en términos de mantener la actividad de inversiones en infraestructura, la cadena de suministros más solidaria y más local, aprovechar la tecnología y bueno, en su momento hubiésemos y queríamos ya empezar nuestra promoción como lo hicimos previo a la Semana Santa. Y entonces empezamos a hablar de una verdadera sostenibilidad, de una solidaridad de la sociedad local participando, mostrando nuestro valor único de destino en la corta distancia y hablando con la gente uno a uno. En este turismo del 2021, bueno, pues, ¿cuáles van a ser nuestras claves para la reactivación? Sin duda la vacuna. Esto es lo más importante para que el turismo empiece ya una reactivación franca y sin retrocesos. La ayuda económica hacia las diferentes micro y pequeñas empresas. Por supuesto, el consumo turístico cambia, el turismo es cada vez más exigente en términos de elegir qué es en lo que quiere gastar. Van a venir elementos, por supuesto, como la robotización, el 5G, lo que es muy importante, ya lo habrán visto ustedes en las reservaciones de hoteles y de aviones, mucha más flexibilidad. Ya existe el seguro de 40 pesos o de 60 pesos para cambios ilimitados de nombre y de fechas. El turismo de lujo se mantiene porque es inelástico a precio. Ellos se siguen manteniendo en un sector en donde, bueno, pues la pandemia inclusive no afectó en mucho y se reactivó de inmediato en cuanto se abrieron los espacios. Mucha naturaleza y algo que quiero dejar con ustedes en el interés. Las startups, estas empresas especializadas en algún proceso, ni siquiera en un nuevo negocio, a través de la tecnología, es lo que va a empezar a generar un mayor cambio en la actividad turística. ¿Quiénes son los que más tendencia tienen a crear startups? Ustedes, las y los jóvenes, que deben de tomar junto con la tecnología oportunidades de mejorar procesos en la prestación de un servicio, por largo o corto que sea, pero especializarse en algo. Y en ese algo volverse los mejores en eficiencia, en tiempo, en rentabilidad, para poder insertarse en procesos. Las startups, créanme que va a ser una de las maneras de generar empresa, de generar emprendeduría y de mejorar nuestro negocio. Y por supuesto la seguridad sanitaria que sí llegó para quedarse. Yo sí no veo en el corto plazo, incluso todos vacunados, que lleguemos a un aeropuerto sin cubrebocas. Yo no me veo ya llegando y subiéndome a un avión sin un cubrebocas al menos, porque estoy empezando a entender de manera distinta la seguridad sanitaria. En este mismo sentido, pues bueno, pues elementos de estas tendencias del turismo, en donde, bueno, pues el marketing deberá ser solidario, un enaltecimiento
claramente en el turismo rural. Y bueno, pues de esta manera empezaremos a ver cómo también las guías de destino digitales, todo lo que sea generación y venta, One Stop Shop 360 en un dispositivo, se va a acelerar claramente. Vemos entonces como concepto en la Secretaría de Turismo de Tamaulipas un gran cambio. Pasamos de la vacación banal del 70 o de los 70 de meramente sol y playa, y eso conformaba destino, hacia los 2000 en donde hablamos de la competitividad de un producto turístico, donde ya había una experiencia precompra en línea, un transporte que tú elegías bien comoditizado como el low cost o un legacy carrier en donde te daban todos los lujos que se daba en la aviación de época, un destino cada vez más enfocado a la experiencia del cliente y por supuesto en la generación de entretenimiento y ambiente, y a eso le llamamos competitividad en su momento. Este producto turístico competitivo que aprovechaba atractivos turísticos, infraestructuras, toda la transportación, alojamiento, alimentación, una superestructura de apoyo y fomento público-privado, que conformaba un producto turístico, su experiencia, llegó por ahí más o menos del 2010 a una nueva palabra y se llamó la sostenibilidad o sustentabilidad. Y todos empezamos a hablar de ella hace una década. Déjenme decirles honestamente que la hablábamos por hablar porque no lo teníamos muy claro, pero que hoy tenemos entendido por qué hablamos de sostenibilidad. Y ya tiempo más adelante, lo que ustedes conocen muy bien, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, creado por las Naciones Unidas y en este compromiso de la humanidad por en el 2030 tener un mundo mucho mejor, empezó a crearse un nuevo modelo, el producto turístico sostenible, el turismo sostenible y competitivo, que empezamos a vivir en los últimos años y que empezamos a trabajar en los destinos turísticos. Pero nos llegó el COVID. Y el COVID, con este destino turístico sostenible o producto turístico sostenible, le empezamos a ver una añadidura en esta evolución de los últimos meses. Un nuevo criterio de seguridad e higiene, safe and clean por sobre cualquier cosa. Ya no quiero algo limpio, quiero algo higiénico, que es muy distinto. La solidaridad de la que hablábamos, empezarnos a abrazar para fortalecernos como entes económicos y sociales en la evolución de la economía y, por supuesto, de un ejercicio solidario. La comunidad mucho más involucrada, participando en una gobernanza con gobiernos y, por supuesto, sociedad para generar tomas de decisiones, más el cumplimiento sine qua non de los objetivos del desarrollo sostenible. Aquí se crea entonces un nuevo modelo, el destino turístico solidario 5.0, enfocado claramente a esta suma de la sostenibilidad, la solidaridad de las cadenas productivas, el criterio de seguridad de higiene y, por supuesto, una comunidad cada vez más exacerbada en la toma de decisiones. Es por ello que entonces esta oferta del destino solidario tiene que ver mucho con el consumo local, la cadena productiva en ese kilómetro cero lo más posible, el servicio local en este mismo sentido, para una colaboración muy sensible en donde pongamos por primera vez en nuestro modelo de negocio a las micro y pequeñas empresas en primer lugar o en el centro del mismo modelo de negocio. Esto no había pasado jamás y es la primera vez en donde los gobiernos, las cámaras, las asociaciones, la sociedad civil organizada habla de las MIPYMES como el modelo central. Y no es un tema distinto, lo venimos hablando por décadas, en donde el 85% al menos de las empresas turísticas son micro y pequeñas. Ya nos tocaba empezar a pensar en este modelo solidario. Es por ello que nosotros debemos de pensar que estas crisis y este cambio siempre nos trae oportunidades. Habrá que atreverse entonces. Why? Why